Barcelona en esta oportunidad para poder escuchar la charla que gentilmente el Foro de Abogados Peruanos aquí en Barcelona gentilmente les brindará a todos ustedes para informarnos básicamente cuáles son nuestros derechos como trabajadores. Incidirán, más allá de las preguntas que ustedes tengan y que obviamente podrán formularle al término de la exposición a los expositores, incidirán en aspectos muy importantes como qué tipo de contrato firmamos, qué sucede cuando nos despiden, qué pasa con un finiquito, qué tipo de indemnización podemos esperar. Preguntas que son muy importantes y que muchas veces no nos las hacemos cuando encontramos el trabajo, sino normalmente cuando lo perdemos y a veces es tarde. Entonces yo siempre creo que estas informaciones son importantes de tener presentes. Yo les ruego que la información que ustedes ahora escuchen se la transmitan a sus amigos, a los compatriotas con los que tienen contacto, porque es información valiosa. De manera particular, muy agradecidos con los presentes, se encuentran con nosotros el presidente del Foro de Abogados, precisamente el señor Ademar Hurtado, que acá nos le dicen doctores, pero nosotros en el Perú a los abogados le decimos doctores, ¿no es cierto? Así que el doctor Ademar Hurtado. Tenemos también al doctor Jorge Mosqueira, que es el vicepresidente del Foro, y nos acompaña la señora Joana García, doctora también, que ella va a ser la moderadora en esta oportunidad, y ella a su vez es profesora también de la UNED. Entonces, bienvenidos ustedes, gracias por estar presente. El Consulado del Perú les agradece profundamente la entrega de los conocimientos que nos darán y del tiempo que nos están otorgando. Muchas gracias desde ahora y gracias a ustedes por estar presentes, porque obviamente estas charlas son generadas para ustedes. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar nuestro agradecimiento al Consulado de Perú en Barcelona y muy especial a la ilustrísima señora Franca Decha por el acogimiento y por brindarnos también la oportunidad de informarles a todos ustedes. Estamos aquí para hablar de los derechos de los trabajadores en España. Como pueden ver, tanto para hablar de los contratos como para hablar de los despidos, como para hablar de los finiquitos y en su caso de las indemnizaciones, para brindarles toda esta información que les puede ser de interés directamente a todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, les voy a presentar a don Ademar Hurtado Fernández, que es presidente del Foro Internacional de Abogados Peruanos. Es abogado por la Universidad de San Martín Porres y tiene el título homologado en España por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctorado en Derecho Mercantil, también por la Universidad de Barcelona, tiene multitud de... es un gran experto y tiene multitud de formación, es máster en mediación familiar, civil y mercantil, tiene título como técnico en prevención de riesgos laborales a nivel superior, de seguridad en el trabajo y muchas otras especializaciones sobre varias materias. Es abogado ejerciente tanto en España como Perú, y tiene despacho profesional también aquí en Barcelona. Le cedo la palabra a don Ademar. Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a la cónsul Franca Decha, aunque nos abandonó lamentablemente. Bueno, pues ya en resumen, más o menos han hablado un poco la trayectoria personal y profesional. Tampoco puedo dejar de agradecer, digamos, a todos los presentes, así mismo también a nuestro tesorero que siempre está con nosotros, a Rodolfo Rojas, al doctor Richard Aguilar, que ha hecho un recorrido por Perú de sur a norte, al centro, dando conferencias, y también es miembro del Foro de Abogados. Karina también, es una gran expositora que ha estado por el Perú. Y a todos ustedes, pues, gracias por venir, y asimismo también he tenido la suerte de conocer aquí a Joana, y resulta la casualidad pues que es amiga de Jorge Mosqueira. Y doctor, bienvenido. Bueno, básicamente los temas a tratar son de los derechos de los trabajadores, pero en especial vamos a incidir sobre todo, por un lado vemos el tema práctico, porque quienes hablan somos abogados,
Y por ello no vamos a hablar acá de teoría general de los contratos ni nada de eso. Simplemente son unas pinceladas, sobre todo vamos a incidir en los contratos, por un lado del régimen general y por otro lado del régimen especial, que es el servicio doméstico, que sobre todo nuestros compatriotas o compatriotas, pues la gran mayoría trabajan en ello. Bueno, por mi parte la exposición que tengo es los contratos. Los contratos, la forma de los contratos, algunos contratos que puedo mencionar, los derechos de los trabajadores, así por encima, que tampoco vamos a profundizar mucho, y especialmente sobre el tema de los contratos de servicio doméstico. Bueno, voy a empezar por el tema de los contratos. A ver, ¿cómo nace una relación laboral? Entonces, en primer lugar, tenemos que definir qué es un contrato laboral. Entonces, ¿cómo se diferencia de un contrato normal? El contrato laboral viene a ser, digamos, un acuerdo de dos personas, en las cuales una de ellas viene a ser un trabajador que trabaja a cuenta de otra, o dependiendo de otra, que en este caso es la empresa, a cambio de una retribución. En este caso puede ser en especie o en dinero. En especie, pues en algunos casos se prohíbe que sea más del 30%, normalmente ocurre en los servicios en los empleos de servicio doméstico. Bien, en los contratos hablamos quiénes son los sujetos de la relación laboral. Los sujetos de la relación laboral en el contrato laboral tenemos a dos. Por un lado son los trabajadores y por otro lado tenemos a la empresa. En cuanto a los trabajadores, tiene digamos unos requisitos. En este caso, para trabajar se necesita pues, tener la capacidad legal. En España son 18 años. Pero también pueden trabajar los emancipados legalmente. Esto se puede hacer judicialmente. Y los mayores de 16 y los menores de 18. En este caso es con la autorización de los padres. Otro sujeto de la relación laboral es la empresa. En este caso la empresa puede ser una persona natural o persona jurídica o instituciones. Por ejemplo, en el tema de empresa también podemos encontrar a los autónomos. Porque muchas veces cuando, por ejemplo, en un trabajo de servicio doméstico, cuando uno va a la seguridad social, dice, bueno, y usted se tiene que dar de alta como empresa. Muchas veces uno se sorprende, piensa que es empresa, claro, pero para efectos laborales, también a los autónomos se considera como empresa. Bien, los elementos esenciales del contrato laboral son tres. Tenemos uno de ellos es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es el acuerdo, lo que hemos dicho, de las personas, ¿ya? Para prestar un servicio. Por otro lado tenemos el objeto. El objeto de una relación laboral vendría a ser, digamos, la prestación del servicio, digamos, la actividad. Por ejemplo, si es el caso del empleado del hogar, o si es un peón de construcción, etc. Y luego viene la causa, que es el tercer elemento. La causa vendría a ser, digamos, aquella cesión que se hace del trabajo, digamos, los frutos, que van a ser retribuidos. Eso es el tercer elemento del contrato. Ahora, lo más importante, ¿va esto, no? Bueno. Lo más importante, ahora vemos la forma y contenido de los contratos. O sea, ¿cuál es la forma para realizar un contrato? Son dos. Por un lado, puede ser por escrito o puede ser de palabra. Eso está en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Cuándo es por escrito? Es decir, genéricamente, o sea, todos los contratos, cuando su duración sea mayor de 4 semanas, tienen que ser por escrito. O sea, sí o sí. No hay pacto en contrario. Y de palabra es hasta 4 semanas. Pero ¿qué ocurre si el contrato que se celebra es más de 4 semanas? ¿Qué ocurre? Entonces el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores lo especifica muy claro. O sea, ¿cuándo se celebran los contratos por escrito? Cuando el trabajador lo solicite. En segundo lugar, si el trabajador no lo solicita, es cuando lo señala la ley. Por ejemplo, en los contratos de formación, en los contratos de obra y servicio, los contratos de aprendizaje,
etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿qué pasa si en este caso la empresa, a pesar del requerimiento legal o del trabajador para hacer un contrato, no lo realiza? Entonces, en este caso, la ley dice que ese contrato se presume que es indefinido y a tiempo completo, ¿ya? O sea, no hay bodega de agua. Luego hablamos del periodo de prueba también como otro de los elementos del contrato. El periodo de prueba, generalmente, la ley lo especifica para los profesionales y titulados, son de 6 meses. Y para los que no son titulados, de 2 meses. Digamos, hasta 2 meses. Igual puede ser 15 días o puede ser un mes. Ahora pasamos a hablar de los tipos de contratos. A ver, hablamos de 2 grupos. Por un lado, los contratos indefinidos y los contratos temporales. ¿Cuáles son los contratos indefinidos? Aquellos que no tienen, digamos, un término. Y los contratos temporales, aquellos que tienen término. Y hay muchos contratos que por su naturaleza son temporales y otros, bueno, que son indefinidos. Entonces, necesariamente, en los 2 rubros, todos los contratos tienen que ser por escrito. Es decir, todos pasan de 4 semanas. Y dentro de ellos, pues tenemos los contratos indefinidos. Tenemos, bueno, los voy a enumerar, tenemos contrato indefinido de fijos discontinuos. Esto es cuando se establecen algunas actividades, por ejemplo, por periodos, por ejemplo, vacacionales, o sea, los fijos discontinuos. Luego tenemos los contratos acogidos al programa de fomento de empleo o incentivos a la contratación. Bueno, estos contratos nacen a raíz de la crisis. La característica en este caso, por ejemplo, el periodo de prueba, aquí es de 1 año. No es de 6 meses, digamos lo que generalmente se establece, pero en este caso, claro que tenemos de algunos beneficios que se goza por un lado de la seguridad social, por otro lado del tema fiscal. En el tema fiscal puede tener un beneficio al año de unos 3.000 euros. Y en el tema de la seguridad social, por ejemplo, pero claro, acá digamos, todos no son beneficiarios. Entonces las personas de 16 a 32 años, sí, los mayores de 45 años, pueden ser contratados por este tipo de contratos. Y uno de los requisitos es que estén en desempleo, es decir, que estén en el paro. Entonces, en este caso, la seguridad social da un beneficio a la empresa. El primer año es de 1.000 euros, el segundo es de 1.100, el segundo es de 1.300 euros, los 3 años. Bien, luego, en los contratos temporales, tenemos el contrato de formación y aprendizaje. La forma es la misma, tiene que ser por escrito, temporal, o sea, en este caso el contrato de formación y aprendizaje es de 1 a 3 años, o sea, no puede ser más de 3 años, y tampoco de 1. El salario en este tipo de contratos, la ley fija, por un lado, solo puede trabajar como máximo de un 75 o 85% de la jornada laboral, y su salario no puede ser menos del salario mínimo profesional. Los contratos de prácticas. En este caso ya hablamos de los profesionales titulados. En este caso la ley solamente, bueno, la jornada puede ser completa o también puede ser a tiempo parcial. Y el salario igual se puede pactar, digamos, no menos de un 60 o un 75%, digamos, del salario real. Y la duración puede ser como máximo de 2 años y como mínimo 6. Luego tenemos los contratos de obra y servicio. Bueno, en este caso, eso es de obra y servicio, digamos, por ejemplo, ponemos en el caso de la construcción. Vamos a poner el ejemplo del consulado peruano que ahora mismo están haciendo la obra. Entonces, en el de obra y servicio se contrata solamente para una obra determinada. En este caso, pues digamos, tienen las características, por ejemplo, la duración ya es hasta que termine la obra. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con si se da un preaviso o no se da un preaviso a la finalización de la obra? En este caso sí, se tiene que dar un preaviso de 15 días a la finalización de la obra. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si tengo derecho o no a una indemnización? Para el año 2014 se ha establecido una indemnización, digamos, por año de 11 días por año, con un tope de 12. Luego tenemos los contratos eventuales por circunstancias
de la producción. En este tipo de contratos, o sea, el tiempo no puede ser mayor a 6 meses en el periodo de un año. En este caso, por ejemplo, si también se tiene que hacer por escrito, si no se hace por escrito, se entiende que sería a jornada completa y a tiempo indefinido. Igual lo mismo, también tiene que haber un preaviso, y la indemnización también es igual de 11 días, y a partir de 2015 de 12 días. Luego tenemos el contrato de interinidad, y luego el contrato de relevo. El contrato de interinidad es, digamos, cuando se sustituye a una persona, por ejemplo, que haya sacado una licencia, por ejemplo, por tema de lactancia, etc. Y los contratos de relevo es exclusivamente para las personas, digamos, es un contrato parcial a diferencia del resto, que no puede ser a jornada completa, porque es para personas de edad de jubilación. Bien, ahora vamos a tocar bueno, algunas pinceladas sobre los derechos de los trabajadores, específicamente lo que nos concierne esta reunión. A ver, el primer derecho de los trabajadores es el trabajo y la libre elección de profesión. Lamentablemente, ahora mismo, tal como está la situación en España, con 5.000 y pico de paro, entonces, digamos, este derecho pues, se ha reducido digamos, a mínimos, y suerte a lo que ahora actualmente van trabajando. Luego tenemos otro de los derechos fundamentales de un trabajador, de los derechos básicos, tenemos la libre sindicación y negociación colectiva. Bueno, en este caso normalmente esto va representado por delegados de la empresa, el comité de empresa, digamos que hacen reuniones más que todo es para negociar los convenios colectivos. Luego tenemos el derecho a huelga, el derecho de reunión, que eso también está especificado, que se puede formar una asamblea de trabajadores. ¿Quién no puede convocar a una asamblea de trabajadores? Por ejemplo, puede ser el representante de la empresa, el delegado de la empresa, o también los de la comité de empresa, o los trabajadores con un número mayor al 33%. Luego, en cuanto a la relación de trabajo, el trabajador tiene los siguientes derechos. Primero, a la ocupación efectiva. Como hemos dicho, a ver, es imposible, ahora mismo con la misma crisis que existe en España, pues digamos, estos simplemente son principios que realmente no tienen ninguna aplicación. Luego, la formación y formación profesional. A ver, en muchas, posiblemente en muchas actividades, pues digamos, se quieren poner los requisitos, digamos, de formación continua, a lo mejor cada año, pues unas cuantas horas de formación. Normalmente, los trabajadores de construcción es el tema de prevención de riesgos laborales, a lo mejor se exigen unas 4 o 6 horas, etcétera, etcétera. Otro de los principios básicos es al no ser discriminado en el empleo por razones de sexo, estado civil, edad y religión. En este caso, normalmente, por ejemplo, ¿qué ocurre de un trabajador que sea discriminado, por ejemplo, que esté una chica que esté embarazada? ¿Qué ocurre con esa discriminación y que por ese motivo sea despedida? En este caso, por ejemplo, que más adelante el doctor Jorge Mosquera nos lo explicará, es un despido nulo. Entonces, ¿qué significa un despido nulo? Pues digamos, si uno impugna este despido, la trabajadora será repuesta en su trabajo, o lo tendrá que indemnizar y además pagar los salarios de tramitación por todo el tiempo que ha durado el proceso. Luego, a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene, bueno, esto normalmente con el tema de prevención de riesgos laborales, el respeto a su intimidad. Otro de los derechos a la recepción puntual de la remuneración. A ver, ¿qué ocurre? Bueno, acabo de hacer un paréntesis normalmente por la práctica. Por ejemplo, ¿qué ocurre si un trabajador pues, lleva trabajando 11 o 12 años en una empresa? ¿Y qué ocurre si la empresa pues, deja de pagar 2 o 3 meses de su salario? Entonces ahora el trabajador dice, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago, señor abogado? ¿Sigo a trabajar? ¿Dejo de trabajar? ¿O qué hago? En este caso, el Estatuto de Trabajadores, bueno, ya lo establece que se pague puntualmente. Si no se paga puntualmente, entonces si se deja de pagar dos salarios, el trabajador tiene que ir a hacer una demanda de despido por incumplimiento de los salarios. Entonces, en este caso, al final se puede llegar, digamos, a indemnizar como sería un despido improcedente. Luego tenemos al ejercicio individual de las acciones. En este caso, pues ya el ejercicio individual de las acciones es sobre todo las demandas, o sea, presentar las demandas. En este caso, en laboral, nos obligan a todos ir primero al SEMAC. El segundo paso, un proceso laboral tiene 4 etapas. La primera etapa es el SEMAC, que es la etapa de la conciliación. La segunda etapa vendría a ser la demanda que se presenta al juzgado social.
La tercera etapa, si no se concilia, la empresa no liquida, la tercera etapa es la demanda de ejecución. Si no se hace una búsqueda de bienes de la empresa y no encontramos ningún bien, entonces se declara en insolvencia. Y una vez declarada insolvencia, pues el cuarto paso es lo que se llama abogarse el Fondo de Garantía Salarial, que cubre los salarios de los trabajadores que no han cobrado de la empresa. Entonces, este trámite pues, tranquilamente nos puede llevar a lo mejor 3, 4 o 5 años. Solamente el trámite de Fogasa actualmente está tardando 16 meses. Bien, y para finalizar, ahora les voy a hablar del servicio del hogar familiar. A ver, el servicio del hogar familiar es un régimen especial. ¿Por qué decimos especial? Por ejemplo, en cuanto a los elementos del contrato que hemos ido hablando, la persona, que tendría que ser la persona, la empresa, en este caso es especial. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, hablamos de dos personas, por un lado el trabajador y por otro lado tiene que ser en este caso que se denomina empresa como alta, pero igual es cabeza de familia. Bien, ¿cuáles son las actividades incluidas, digamos, en este tipo de contratos? Bueno, las tareas, digamos, domésticas de familiares y asimismo, por ejemplo, el cuidado de los miembros de la familia o también, por ejemplo, el tema de los conductores, pero solo para trasladar a la familia, no para otro tipo de cosas. ¿Y qué actividades están excluidas en el servicio doméstico? Tareas domésticas, el trabajo a título de amistad y la buena vecindad. Por ejemplo, no voy a la vecina a trabajar en el vecino y no cobrar ninguna remuneración. Eso está excluido de este tipo de contratos. O los pactos entre familiares, por ejemplo, una madre no puede contratar a su hija como empleada del hogar, o el marido tampoco le puede dar trabajo de empleada del hogar a su mujer, o viceversa. La forma de la contratación, ya hemos hablado, pero igual, vuelvo a reiterar, igual puede ser por escrito o de palabra. En la ley anterior, del año 85, que estaba regulado por el Real Decreto 1424, bueno, en este caso ha sido modificada por el Real Decreto 1620 del año 2011, del 14 de noviembre. A ver, ha habido algunos cambios sustanciales. Uno de ellos, en la del 85, por ejemplo, el contrato podría ser de palabra, entonces no habría ningún problema que la persona siga trabajando, etc. Y actualmente ya en la nueva contratación tiene que ser necesariamente, si pasa de 4 semanas, por escrito, ya no puede ser de palabra. Entonces, ¿qué ocurre si esta persona sigue trabajando más de un mes como de palabra? Entonces ya la ley presume, en este caso, digamos, es un contrato a jornada completa y además indefinido. La duración del contrato, como he dicho, puede ser temporal o puede ser indefinido. Luego, el periodo de prueba. En servicio doméstico, como hemos dicho ya anteriormente, genéricamente, el periodo de prueba, como no hablamos de un personal titulado, son de 2 meses. Hasta 2 meses, igual pueden establecer 15 días. ¿Qué significa en el periodo de prueba cuando un trabajador está empleado? En este caso, tanto el trabajador como el empleador se pueden desistir, digamos, del trabajo. Pero en el servicio doméstico, a diferencia del régimen general, es que igual tiene que haber un preaviso de 7 días. Entonces, ¿qué ocurre si no hay ese preaviso de 7 días? En este caso, la empresa tendría que pagar los 7 días que no ha hecho el preaviso. ¿Ya? Pero no hay indemnización. La retribución. A ver, la retribución, esto sí coincide tanto el Real Decreto 1424 del 85 como el 1620 del 2011. La retribución anual como mínimo de un trabajador del servicio doméstico es el salario mínimo interprovincial, como mínimo, al año. La jornada laboral puede ser parcial o puede ser a tiempo completo. Si es a tiempo completo, la jornada máxima que puede ser son de 40 horas semanales. Y parcial, pues igual, pues se puede pagar por horas o lo que sea. ¿Qué ocurre con los descansos en servicio doméstico? Porque hay trabajadores que trabajan, digamos, internas. Entonces, el descanso de una empleada del hogar semanal
debe ser como mínimo y continuado de 36 horas, como mínimo. Y de jornada a jornada debe medir como mínimo 12 horas. Pero ¿qué ocurre con los que trabajan en el servicio doméstico de internas? En este caso, digamos, de jornada a jornada son 10 horas porque se entiende que vive en una casa familiar y se entiende que en ese momento no está descansando. Y las vacaciones, en este caso, pues hablamos de unas vacaciones de 30 días al año. Ahora bien, vamos a hablar de la extensión del contrato. A ver, sin perjuicio de ello, el doctor Jorge Mosqueira les va a hablar de la extensión del contrato. Tenemos por un lado el despido disciplinario. Bueno, esto, vamos a poner un ejemplo, que la empleada de hogar, pues, le falta el respeto, en este caso al empleador, o luego golpeado, en este caso es un despido disciplinario. Esto está regulado en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Bien, otra forma de extensión del contrato, tenemos el desistimiento del empleador. Esto es una característica diferente al régimen general. ¿Qué significa desistimiento del empleador? Significa, digamos, es un empleo de confianza. ¿Por qué es de confianza? Claro, en este caso es un hogar. Entonces, en este caso, si hay un desistimiento del empleador y la trabajadora lleva trabajando, digamos, un año, o 2 o 3, tiene que haber un preaviso de 20 días. Y sobre la mesa le tiene que poner una indemnización. A partir del 1 de enero del año 2012, de 12 días por año con un máximo de 6 mensualidades. ¿Y qué ocurre? Si, por ejemplo, de un momento a otro despiden y no ha habido el preaviso, entonces en este caso es un despido improcedente y un despido improcedente, tanto en el Real Decreto del año 85 como el del año 2011, la indemnización por despido improcedente siempre ha sido de 20 días, con un tope de 12 meses. Bien, otro cambio significativo que ha habido en el Real Decreto 1620 del 2011 es el tema de la afiliación y alta y baja en la seguridad social. Por ejemplo, ¿quiénes están obligados a dar de alta a una empleada del hogar a jornada completa? En este caso es el empleador. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, una trabajadora de menos de 60 horas, en este caso, si trabaja para 2 o 3 empleadores, igual el empleador está obligado, pero también tiene la obligación, en este caso la trabajadora, de hacer el alta. Ahora bien, desde el momento que se da de alta en la seguridad social, digamos, o sea, ¿cuándo se debe comunicar a la seguridad social? La comunicación, en este caso la seguridad social, es antes de realizar el trabajo, no puede ser después. Ahora, cuando se extingue la relación laboral, en ese caso sí tenemos 6 días. Bien, las concesiones de la seguridad social, esto ha ido aumentando, que antiguamente era un 19% hasta antes del año 2012. Para el año 2014 se ha establecido la base de cotización de un 23,80. El 19,85 es por parte del empleador y el 3,95 por parte del trabajador. Bien, el tipo de cotización por contingencia profesional, en este caso la empresa tiene que pagar el 1,10%. Bien, a ver, el empleado de hogar, si nos hacemos una pregunta, ¿tiene derecho a una prestación por desempleo? No lo tiene de momento. Lo único que tiene son las contingencias comunes, en este caso, por ejemplo, si se enferma, si hay incapacidad temporal por enfermedad o accidente laboral. Si es una incapacidad temporal, los 9 primeros días, los 3 días lo cubre en este caso la trabajadora, del cuarto hasta el octavo inclusive, lo asume el empleador, y a partir del 9º día lo asume, en este caso, la seguridad social. Y en el caso de un accidente laboral, en este caso ya asume la mutua porque ya se está cotizando y solo cobraría un 75% del salario. A ver, otra cosa para terminar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, a los trabajadores que los que trabajan por horas en servicio doméstico? En este caso, cada año el Estado, cuando aprueba el salario mínimo, ya establece, por ejemplo, para este año ha establecido 5,05 la hora de salario de un trabajador del hogar, que ya incluye las vacaciones, incluye la indemnización, incluye todo.
Bueno, pues es esto en resumen, más o menos. Como les comentaba, no es una charla académica, tampoco teórica, más o menos. Luego ya yo espero la participación de ustedes, en la que les podemos ayudar con algunos casos prácticos. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. Tras esta exhaustiva y detallada información que nos ha dado, tengo el placer de presentarle al doctor Mosqueira Ricalde. Jorge Mosqueira Ricalde es abogado en ejercicio, máster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona y posgrado también en Práctica Jurídica por el ICAP, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Les va a hablar sobre la extinción de los contratos, el finiquito y las indemnizaciones correspondientes. Tras su intervención vamos a tener un rollo de preguntas para que ustedes puedan detalladamente poder consultar o poder, les vamos a atender con mucho gusto, tanto el doctor. Gracias. Buenas tardes, sobre todo, antes que nada, agradecer al Foro de Abogados de Barcelona que me permite esta oportunidad y también agradecer al Consulado General de Perú en Barcelona pues, que nos da el soporte institucional justamente para poder hacer esta exposición. Agradecer también a todos los presentes por su asistencia. Lo que quisiera manifestar... ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Lo que quisiera manifestar es lo siguiente, miren. La idea que yo quiero plantear en esta exposición es, primeramente, que tengamos claro cuáles son las circunstancias, las modalidades de despidos en las cuales nos podemos encontrar. Una vez ubicado en qué despido estamos, podamos saber cuál es la indemnización que nos toca. Una vez que sepamos cuál es la indemnización que nos toca, saber cuál es la liquidación que nos tocaría negociar o poder hablar con el empleador. Y si esa liquidación que nos plantean no es suficiente, de acuerdo a nuestras expectativas, pues qué es lo que pasaría en un juicio y finalmente pues una sentencia. Entonces este proceso lo voy a explicar de una manera rápida y a ver si pues llegamos a una conclusión y los puntos que no estén claros, pues lógicamente estamos para esto, para poder absorber cualquier tipo de pregunta. Como ha manifestado el compañero Ademar Hurtado, pues existe un contrato, una relación laboral, etc. Pero claro, todo contrato llega a un final, ¿no? Entonces hablamos de lo que vendría a ser una extinción del contrato laboral. Entonces, según a mi manera, existen tres tipos de extinciones de las relaciones laborales. Diremos que hay una primera extinción que está originada en la voluntad del empleador, es decir, de la persona que nos contrata, sea una empresa, sea un autónomo, etc. El segundo grupo sería una extinción que está originada en el propio trabajador, es decir, nosotros como trabajadores pues decimos, basta, la relación laboral ha quedado o ha llegado hasta aquí. Y la tercera, o el tercer grupo que yo considero, es aquel en el cual se extingue la relación laboral cuando no tiene nada que ver el empleador ni el trabajador. Entonces, el primer grupo, cuando el empleador es el que determina la extinción de la relación laboral, nos encontramos con una modalidad que seguramente hemos podido escuchar, que son las famosas causas económicas de la empresa. Es que si la empresa no va bien, entonces fundamenta esta extinción en una causa económica, que también son causas técnicas, organizativas, de producción, y que de una manera formal se denominan pues, despidos objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, el empresario manifiesta cualquiera de estas causas que he enumerado, entonces estaríamos dentro de un despido objetivo. Si el empleador manifiesta unas causas económicas y despide a uno, despide a dos, estamos dentro de esta modalidad. Pero si el empleador no despide a uno o dos, sino ya empieza a despedir a más gente, es decir, a un número superior a 5 trabajadores, o ya se empiezan a establecer unos baremos que son, por ejemplo, 10 trabajadores, como hablamos de 100, el 10% entre 100 y 300 trabajadores, es decir, ya hablamos de empresas grandes, entramos en el concepto de lo que se conoce como ERES, expedientes de regulación de empleo, ¿de acuerdo? Los ERES o los despidos objetivos, como les he explicado, ¿vale? Están fundamentados en las causas económicas, causas técnicas, causas de producción, etc. ¿De acuerdo? La segunda posibilidad que tiene el empleador para extinguir la relación laboral son las causas disciplinarias. Entonces, las causas disciplinarias, pues las podemos enumerar, pero por ejemplo las principales pueden ser las ofensas verbales, podría ser la desobediencia,
el hecho de llegar al puesto de trabajo pues en un estado de embriaguez, etc. ¿De acuerdo? También más adelante desarrollaremos un tema que es importante, que está dentro del concepto de lo que vienen a ser los despidos objetivos, que viene a ser el ausentismo, es decir, la persona pues, por una malaltía o porque está mal de salud, etc., pues tiene unos días que no asiste al trabajo, pues esto también podría utilizar el empleador para despedir. Este sería el primer grupo o las posibilidades que tiene un empleador para poder extinguir la relación laboral. Repito, causas económicas, si son más trabajadores ya entraríamos a los ERES, y causas disciplinarias. El segundo grupo sería cuando el propio trabajador extingue la relación laboral. Entonces acá nos encontramos, por ejemplo, pues cuando el trabajador plantea y extingue por su propia voluntad la relación laboral. Entonces en este caso, pues comunica con una carta y se extingue la relación laboral. En este caso, pues como ya se explicará más adelante, no existe ningún concepto de indemnización. La otra es cuando a uno el empleador le plantea y le dice: la empresa va mal, nos vamos a reorganizar, etc. Y por lo tanto te vamos a reducir el salario o te vamos a reducir la jornada. Entonces la ley ha creado el mecanismo para que el trabajador en este supuesto pueda elegir. Es decir, acepto la reducción de jornada, acepto la reducción de salario y me quedo tranquilo y sigo trabajando. La otra posibilidad es de que yo no acepte esa propuesta, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, yo le digo al empleador: no la acepto y solicito se extinga la relación laboral. Entonces, yo estoy solicitando que se extinga la relación laboral, pero como consecuencia yo ya tendré una indemnización. Entonces, en estos supuestos que ahora mismo son muy comunes, en los cuales el empresario ya plantea una situación económica para extinguir la relación laboral, también ya tiene previsto que tiene que pagar una indemnización en el caso el trabajador no acepte la propuesta. ¿De acuerdo? Y la tercera, que es lo que les manifestaba, cuando no tiene que ver ni el trabajador, ni el empleador, ni el supuesto de extinción de la relación laboral, pues es por la muerte del trabajador, por la muerte del empresario, o porque el empresario se jubila, o porque el empresario pues, ha tenido una incapacidad o una fuerza mayor que podría ser pues, una inundación, el centro de trabajo desaparece. En estos tres grupos que he hecho de extinción de la relación laboral, existe una indemnización. En todas existe una indemnización. Lógicamente, en la que yo renuncio, pues no existirá indemnización, pero en todas las que he enumerado existe una indemnización. Y esa indemnización tiene un mínimo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, ya se nos tiene que venir a la cabeza el mínimo que tenemos. Y el mínimo son 20 días por año trabajado. ¿De acuerdo? Con un tope de 20 días, con un tope de 12 mensualidades. Esto es lo que ahora se establece en la normativa. Entonces, si nosotros nos encontramos dentro de esta situación, debemos de saber que tenemos un mínimo, que son 20 días, con un tope de 12 mensualidades. Entonces, no para todos los casos. Haremos ahora un recuento pues, rápido. Por ejemplo, en el caso de que fallezca el trabajador, tendrá 15 días de salario. En el caso en que fallezca el empleador o tenga una incapacidad o entre en jubilación, tendrá que pagar 30 días al trabajador, como llamémosle, como una indemnización. Si hablamos de una fuerza mayor que la empresa desapareció, se tendrán que pagar, lo que les he dicho, 20 días por año trabajado, 20 días por año trabajado con tope de 12 mensualidades. Hasta acá diríamos que es lo que está establecido en la ley. El asunto nace cuando el empleador estas formas de despido no las utiliza correctamente, es decir, no cumple los requisitos, no cumple lo que exige la normativa. Entonces entramos a un concepto que viene a ser lo que son los despidos improcedentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia será que en los despidos que hablábamos antes ya hablábamos de un mínimo de 20 días. Pero si se encuentra algún inconveniente, como que la empresa no tiene problemas económicos, como que la empresa no necesita esta organización, como que la empresa realmente no ha encontrado una causa disciplinaria y arguyen ellos que sí que existe una causa disciplinaria, entonces la indemnización ya varía. Ya no hablamos de 20 días, hablamos de 45 días. Acá tengo que hacer mención al Real Decreto Ley 3/2012, que ya ha establecido, por decir una modificación, entendiendo que el derecho laboral, como todos lo sabemos, pues es un derecho que cambia mucho. Igualmente ahora estamos hablando de esto, de acá 6 meses, pues ya habrá cambiado la normativa, se acomoda un poco a la realidad. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que pasa? Todos aquellos, si es vuestro caso, o de los que toquen, que han comenzado a tener relaciones laborales antes del 12 de
febrero del año 2012, ¿de acuerdo?, ya tendrá una indemnización de 45 días con un máximo de 42 mensualidades. Todos aquellos que han iniciado su relación laboral a partir del 12 de febrero del año 2012, la indemnización máxima será de 33 días, ¿de acuerdo?, por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Esa es la notificación. Entonces, hace un tiempo nosotros nos encontramos con 45 días y ahora nos encontramos con 33. Pero aquellos que tienen una relación laboral antes de febrero del año 2012, ¿de acuerdo?, combinarían una parte a 45 días y la siguiente parte a 33 días. ¿Qué es lo que ha pensado el legislador? El legislador, para favorecer al trabajador, ha dicho que hay un tope de 720 días. Lógicamente esto se da para trabajadores que han empezado pues, en los años 90, yo qué sé, ¿de acuerdo?, ya había que hacer un cálculo. Y ha dicho que para estos trabajadores el máximo son 720 días. Es decir, si a mí me despiden y a mí me toca la indemnización de 45 días porque mi relación laboral es antes de febrero del año 2012, yo calculo mis días y ya llego a 720 días, ya no hace falta que calcule la de los 33 días. Me quedaría en ese tope. ¿De acuerdo? Entonces, este supuesto de una mayor indemnización, ¿de acuerdo?, se da en el caso de que el empleador, al momento de extinguir la relación laboral, pues no haya podido justificar correctamente los motivos, las causas por las cuales extingue la relación laboral. Hay un tema de indemnización que también se me está pasando, que es totalmente importante, cuando no tiene que ver ni el empleador ni el trabajador. Me refiero a los contratos que ha mencionado mi compañero, que son los contratos temporales, que son los contratos por obra o servicio, o contratos por la necesidad de mercado, etc. Estos contratos temporales, ¿de acuerdo?, tienen una indemnización que empieza en 8 días y en 12 días, que se han establecido con una disposición transitoria 15ª que está en el Estatuto de los Trabajadores. Hay que recordar que cuando hablamos de derecho laboral hay que tener siempre en la cabeza el Estatuto de los Trabajadores y también los convenios colectivos, aunque ahora actualmente los convenios colectivos han tenido una serie de limitaciones, pero bueno, no viene al caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquellos contratos hasta el año 2010 tienen una indemnización de 8 días, los contratos temporales. En el año 2011 serán 9 días, en el año 2012 10 días, en el 2013, bueno, la cuestión es que en el año 2014, no sé, creo que me equivoco aquí, en el año 2014 estamos en 11 días. Y a partir del año 2015, todos estos contratos temporales tendrán una indemnización de 12 días. Entonces esto ha venido progresivo de acuerdo a la antigüedad o al inicio del contrato. Actualmente, en el año 2014, estamos a 11 días de indemnización. En el año 2015, de acuerdo que será el máximo, serán 12 días de indemnización en todos los contratos temporales, ¿de acuerdo? Obra de servicio, porque ha finalizado el tiempo o porque se ha realizado la obra o servicio para la cual se había realizado el contrato. Bueno, entonces ya tenemos lo que son los despidos, las formas de despido, las indemnizaciones que tocan, etc. Luego, un tema también que es importante, pues vienen a ser, por ejemplo, los despidos verbales, ¿no? Es decir, que nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Pues normalmente todos estos despidos son escritos, o sea, una carta de despido, etc. Ahora hablaremos también qué es lo que tenemos que hacer cuando nos den una carta de despido. Pero también nos podemos encontrar en el supuesto de que los despidos sean verbales, es decir, de un día para otro vamos a trabajar y nos dicen, oye, ¿para qué has venido? Márchate, ya no trabajas aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Pues en ese momento tenemos que ir a un abogado, tenemos que ir a buscarnos un testigo que diga que efectivamente no podemos entrar en el centro de trabajo, porque ese testigo lo podemos utilizar en un procedimiento judicial posterior. Pero lo normal es que en ese momento nos vayamos donde un abogado o donde un graduado social que también tiene competencia para estos temas, y lo que hará este abogado, para que ustedes más o menos estén también asesorados, es que tendrá que enviar un burofax a esta empresa manifestando que ese día se le ha despedido. Entonces, este burofax que determina que ese día se le ha despedido también servirá a efectos de paro, servirá a efectos de un proceso judicial posterior. También nos encontramos con supuestos en el que uno va a trabajar y la empresa ha cerrado, o uno va a trabajar y la empresa ha desaparecido, etc. En estos casos procedemos de la misma manera. Un abogado, un testigo que pueda acreditar que la empresa ha desaparecido, para que podamos hacer valer más adelante pues, nuestros derechos. Bueno, nos han despedido. Si nos han despedido en forma, nos van a poner sobre la mesa una liquidación, ¿sí? Entonces, en la liquidación nos dirán cuál es la indemnización que nos toca, pero además la liquidación o finiquito pues tiene otros contenidos también.
Cuando nos pongan la indemnización nos tendremos que hacer la idea de que siempre tenemos que partir de un mínimo de 20 días. Lo que haga más de 20 días ya será para verlo con más ojos, si nos están negociando, nos están compensando o lo que sea, pero siempre hay que partir de los 20 días que es el mínimo, ¿de acuerdo? Al menos que sea un contrato temporal que serán según los años en los que nos encontremos, o haya empezado el contrato 8, 9, 10, 11 y a partir del próximo año 12 días. En el finiquito, lógicamente, lo que vendrá será los días trabajados de ese mes. Es decir, si me despiden a mí el 15 o el 18 del mes que sea, pues tendré 18, 15 o los días que sean de salario. Luego me vendrán las vacaciones generadas. Puede ser que las vacaciones no las haya tomado. Entonces, habrá que hacer un cálculo. Se calcula sobre 360 días, según los contratos. Contratos temporales se calcula sobre 365 días. Pero bueno, eso ya son temas que se podrían mirar. Pero en cualquier caso, las vacaciones se van acumulando. Acá hay que tener mucho cuidado con un concepto que es el referido a cuándo hay que disfrutar las vacaciones, porque hay muchos que no disfrutan las vacaciones y cuando las reclaman les dicen que las han perdido porque no las han disfrutado en su momento. Tenemos que recordar que usualmente todas las empresas las vacaciones se disfrutan en el año en curso, es decir, de enero a diciembre. Entonces, si yo no he utilizado mis vacaciones este año y las reclamo el próximo año, la empresa me dirá, pues lo sentimos, no las has disfrutado en su momento. Me despiden y yo digo, oye, pero yo no he tomado vacaciones hace 2 años, quiero que me las liquides ahora. Pues le dirán, le contestará con fundamento que las vacaciones se tienen que disfrutar en el año que se genera, ¿de acuerdo? Entonces, en la liquidación, los días que hemos trabajado, las vacaciones con estas variantes. Los días de preaviso. No todos los despidos necesariamente tienen que tener unos días de preaviso. Normalmente la normativa establece para aquellos contratos que tienen una duración superior a 1 año, sí que hay que tener una comunicación de 15 días de antelación. Entonces, es un tema que a veces dejamos pasar de alto, digamos un concepto, pero en realidad hay que mirar si hay días de preaviso. Ojo, los días de preaviso no solamente es para despedir. Los trabajadores que tienen una antigüedad de 1 año también tenemos que avisar con 15 días. En caso contrario, nuestra liquidación nos faltarán 15 días y nos explicarán que es por ese motivo. Luego, las pagas extraordinarias, ¿no? Las pagas extraordinarias pueden ser 2, 3, depende según el convenio colectivo. 4, inclusive. Entonces, las pagas extraordinarias, usualmente los empresarios pues las ponen dentro de las mismas nóminas, que conocemos como pagas prorrateadas, ¿no? Entonces, están incluidas, pues, si me despiden, pues por lógica ya me entrarán en la liquidación, porque me la han ido pagando parte por parte. Caso contrario, tendrán que estar también contenidas en esta liquidación. Y finalmente, pues la indemnización que me corresponde. Si me pagan todo esto, pues hay que firmar. Pero ¿qué pasa si no me pagan lo que en teoría me toca? Pues esto ya es un tema prácticamente de todos los días. Si uno no está de acuerdo con lo que le están proponiendo, pues tendrá que señalar lo que normalmente asesoramos, y es decir, donde pone tu nombre, pues poner no conforme. Porque desde el momento en que tú pones no conforme, te estás abriendo las puertas a reclamar esa liquidación que te están poniendo sobre la mesa. Si tú firmas conforme, ¿le hemos guiado? No se ha complicado, porque hay un principio, que es el principio que se conoce como irrenunciabilidad de los derechos laborales. Yo no puedo renunciar a mis derechos laborales por más que yo haya firmado. Pero claro, ya será trabajo para el abogado de poder demostrar eso en juicio, de por qué firmó y por qué ahora dice que no está conforme. Pero hay este principio que nos ampara. Entonces hay muchas personas que han firmado y dicen, bueno, pues he firmado, ya no puedo hacer nada. Ojo, tenemos este principio que nos permite defender nuestros derechos si es que en algún momento hemos firmado algo que no nos ha llegado a convencer del todo. ¿De acuerdo? Luego, pasos a seguir, por ejemplo, una vez que hemos sido despedidos. Si a un trabajador se le despide o cualquiera de ustedes es despedido, ojo, aparte de ver la liquidación, aparte de verse la indemnización, etc., tiene que controlar los plazos. Esto es muy importante. Desde el momento que un trabajador es despedido, tiene que controlar 2 plazos. Un plazo para ir, en este caso, al organismo jurisdiccional, es decir, ir a un juicio, y normalmente los despidos son 20 días hábiles, no cuentan sábados ni domingos. Este era un tema que se discutía bastante, pero no cuentan sábados y domingos, tenemos 20 días. El derecho laboral no exige, no necesita abogado, pero bueno, lo recomendable es ir con abogado, porque siempre la empresa irá con abogado, por lo tanto nos vamos a encontrar con ese problema, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 20 días, controlar eso.
¿Para qué? Para poder actuar. Y luego tenemos un plazo de 15 días para ir a tramitar el paro. Si no lo tramitamos en ese plazo, podemos perder también el derecho, si lo hemos generado, a la prestación del paro. Entonces, una vez que nos han despedido, hay que mirar este tema de los plazos. Hablando del paro, que seguramente será un tema para desarrollar en otra ocasión, recordar que el paro se te puede pagar por mensualidades o se te puede pagar en capital. Y si eres extranjero y tienes NIE, no tienes aún la nacionalidad, puedes acogerte al retorno voluntario y se te da en forma de capital, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es otro tema. Como ya hemos llegado a este tema, en el sentido de que si nos han despedido bien o nos han despedido mal, voy a un abogado en el plazo de los 20 días y él me recomienda ir a juicio, ¿de acuerdo? Entonces nos podemos encontrar en un escenario, luego del juicio, de una sentencia, y esa sentencia pues dirá si el despido es procedente. Si es procedente, seguro que nos vamos a quedar con nuestros 20 días, no hay ningún problema. Si el despido es improcedente, se supone que vamos a obtener los 33 o los 45 días según como toque. Y también nos podemos encontrar con un despido nulo. Un despido nulo que se da según qué consecuencia, pues normalmente es cuando una persona está embarazada, pertenece al sindicato, no se ha seguido el procedimiento de un despido colectivo, etc. ¿De acuerdo? Pero esto ya lo dejamos un poquito en manos del abogado, pero saber que al final de una sentencia nos encontramos con un despido improcedente, procedente o nulo. ¿De acuerdo? Estos despidos pueden acabar en la readmisión, es decir, a mí me han despedido, pero el juez le ordena al empleador de que me readmita nuevamente. Entonces, esta es una facultad, ojo, que se le entrega al empleador de readmitirte. Lo normal, lo usual es que el empleador, claro, te ha despedido, no creo que te quiera volver a ver. Entonces, la ley ya le da la facultad de readmitirte o directamente decirte, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar tu indemnización y se acabó. Cuando hablamos ya de empresas grandes, donde el número de trabajadores es grande, sí que se puede dar una readmisión y el beneficio que tendríamos serían los salarios de tramitación. Claro, a mí me han tenido en juicio un año, me han tenido 8 meses, ¿yo qué hago durante ese tiempo? Pues durante ese tiempo se te compensa con los famosos salarios de tramitación. Y finalmente, me encuentro con el abogado, me dice que hemos ganado el juicio, me dice que tenemos una sentencia que es improcedente, se me reconoce el máximo de indemnización y me dice, bueno, pues hemos ganado el juicio y tienes 45 días de indemnización. Entonces acá la pregunta es, ¿cuánto me toca de dinero, no? Tengo los 45 días y esto ¿cómo se calcula? Me voy y necesito hacer el cálculo. Entonces, esto normalmente se da para aquellos trabajadores, por ejemplo, que hacen kilometraje, aquellos trabajadores, por ejemplo, que pagan parking, aquellos trabajadores que tienen pluses de locomoción, etc. Entonces, estos conceptos no entran en lo que viene a ser una indemnización. Solamente entra en indemnización los conceptos que son salariales, salario básico y los otros conceptos que no son los que mencionamos. A partir de ahí sale una liquidación, que en el fondo tampoco la calculamos nosotros, sino ya la calcula directamente, en este caso, el juzgado. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, ya para dar finalización a la exposición, simplemente mencionar que la idea que tiene que tener cualquier trabajador en el momento en que le despiden es saber, primeramente, ¿por qué me despiden? ¿Cuál es el mínimo que tengo que cobrar? ¿Y cuánto sería el máximo que puedo cobrar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Debo de firmar? ¿No debo firmar? ¿Qué ha pasado si he firmado? Finalmente, saber qué es lo que tengo que plantear al abogado respecto a los plazos, cuidar los plazos. Finalmente, si hemos decidido ir a un juicio, saber en qué acabará un juicio. Un juicio, como valga la reiteración, si se declara como un procedimiento nulo, siempre nace la figura de la readmisión o, caso contrario, la indemnización. Pero el trabajador, según cómo está construido el sistema, no perderá nunca o siempre obtendrá un mínimo, que es el que hemos establecido, de 20 días por año trabajado, con un tope, en este caso, de 24 mensualidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero más o menos haberles dado algunos puntos y bueno, quedamos abiertos a cualquier cuestionante o caso particular que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues es el turno de preguntas, si alguno de ustedes... ¿Sí? Sí, para cualquiera de los expositores. Hubo una reforma en el caso de las empleadas domésticas que causó mucha expectativa favorable y esto, pero por exposición que hemos escuchado ahora, entendemos de que no hay paro para estas
para estas trabajadoras, ¿no? ¿Hay alguna expectativa que esto se modifique o estamos equivocados en este aspecto? Bueno, de momento no hay ninguna expectativa. A ver, lo único es que se va a establecer con el tiempo, digamos, el régimen general, o sea, el régimen especial en la seguridad social, lo único que pasa en el régimen general, al año 2018, ya, digamos, cotizarán tanto empresa como trabajadora el 28,3% de seguridad social, solo con las prestaciones, digamos, de la seguridad social, en este caso la incapacidad temporal o accidente laboral. Pero de momento no hay nada sobre el tema de desempleo. Muchas gracias. Pero sí se jubilan. ¿No? Pero sí tienen derecho a jubilación. O sea, las empleadas domésticas no tienen derecho a paro, pero tienen derecho a jubilación. No, eso es otra cosa. A ver, todo lo que se va cotizando, claro, al final pues lo que cotizan, digamos, es la base reguladora, y sobre esa base reguladora, en función de los años que coticen. Por ejemplo, en España lo mínimo que se establece para tener derecho a una pensión son 15 años. Entonces, con 15 años tendrá una retribución más o menos al 50% de la base de cotización. Pero al ser una pensión retributiva, entonces lo mínimo que va a percibir una trabajadora de servicio doméstico, si no ha cotizado los 30 años, o 35, que es el tope para el 100%, lo mínimo que se va a llevar es el salario mínimo interprofesional. Si en cálculo sale 500 euros, pero la pensión mínima será de 645. Muchas gracias. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Usted? Adelante. Hablaba de la duración de los contratos temporales de obra y servicio. En mi caso se alargó hasta 1 año y medio. ¿Eso es legal? O sea, se supone que hubiese hecho un contrato mínimo. A ver, los contratos de obra y servicio a partir de la reforma del año 2011, si no me acuerdo, 2012, puede ser hasta 3 años, prorrogables a 12. Pero claro, eso tiene que estar por escrito. Entonces, por ejemplo, si en año y medio sigue trabajando en obra y servicio, eso es legal, hasta 3 años, prorrogable a 12 meses más. Bueno, yo tengo otra pregunta. Sí, bueno. Termina la señora. Sí. Gracias. Bien. Adelante. Sí, usted misma, diga. Termina usted. Lo que es el aumento del sueldo, cuando uno solicita, o bueno, le toca el aumento del sueldo y a veces el salario base se mantiene el mismo o aumenta y disminuye el IRPF. Entonces, eso ¿qué hace para usted? A ver, el tema de salario, por defecto de convenio, es, digamos, el salario mínimo interprofesional que hemos hablado del tema de las empresas del hogar, o en otra actividad también. Porque ahora mismo, por ejemplo, si durante 2 años no llega a firmar la empresa ningún convenio con ningún, en este caso los convenios hemos dicho que se participan delegados sindicales, en este caso comité de empresa y la empresa. Si no se llega a establecer ningún convenio, entonces ya se rige por el salario mínimo. Entonces, claro, yo puedo, cada año si hay IPC, mi salario sube el ridículo de IPC, no, eso va en función del convenio, y si el salario, por ejemplo, no se fija en ningún convenio, entonces se entiende que es el salario mínimo. Entonces, si el salario mínimo que cada año se establece en diciembre, normalmente se publica el último día, el 31 o el 30 de diciembre, si sube, pues te sube el salario. Ahora, por el tema del IRPF, ya en la agencia tributaria pues, hay un sistema, digamos, que establece, digamos, unos parámetros que te graben, que puede ser 4%, 5%, eso va en función de las características personales, o sea, en función de cuántos hijos tienes, eres soltera, y en función a montos, hasta 10.000 euros hay una cantidad X, si tú ganas hasta 22.000 hay una cantidad X, pero ten en cuenta que el IRPF va desde del 2 al 36%, o sea, igual le pueden descontar 5, igual le pueden descontar un 36%. Muchas gracias. Dado el periodo de precariedad laboral que se está viviendo aquí y la existencia de mucho empleo temporal, yo quisiera saber si a veces ese empleo temporal dura no 2 años, no 1 año, sino meses. Entonces el migrante extranjero, en este caso puede ser el peruano, se encuentra que tiene que normalizar su situación legal
y tiene que cumplir con los requerimientos de renovar su NIE, que como se sabe son, antes de lograr el permiso de residencia y de trabajo permanente, tiene que pasar por 3 etapas de 1 año, 2 años, luego 2 años otra vez y finalmente el permanente de 5. Entonces se le exige como requerimiento haber cumplido con cotizar determinados meses al año, y entonces el migrante está trabajando ya en negro por no tener otro tipo de empleo, se las ve en situaciones muy difíciles. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a este? Yo creo que muchos están incluso recurriendo a este tipo de contratos de servicio doméstico para un poco presentarlo como requisito cuando llega el momento de tener que renovar por otra vez más el NIE. A ver, justamente la ley de extranjería, ¿no?, para el tema de las renovaciones de los permisos de residencia y trabajo, sí que piden unos mínimos de cotización. Entonces, claro, estos mínimos de cotización se dan por cualquier tipo de contrato, porque todos los contratos cotizan. Entonces piden un mínimo de 6 meses y hasta de 3 meses. Entonces, las alternativas que yo entiendo que ha creado el gobierno para que uno pueda renovar sus papeles, no solamente es la cotización, inclusive se puede demostrar que el tiempo que uno no ha estado trabajando ha estado inscrito como demandante de empleo. Tiene una otra alternativa que es si tiene familiares, en este caso demostrables, en este caso cónyuges, ascendientes, descendientes, que puedan demostrar sus rentas, también por ese lado se le renueva el contrato. Ahora, si ya nos encontramos con una persona que no tiene ningún tipo de familiar, no tiene ningún tipo, no estaba inscrito en el paro, etc., la última instancia que existe es que pueda pedir o solicitar un informe en el ayuntamiento de inserción social, pero se llama inserción social para renovación. Entonces ahí se le da la oportunidad de que él pueda contar sus problemas, su situación, etc., y si este informe sale positivo, ¿de acuerdo?, pues tendrá una posibilidad para poder renovar su contrato. Ahora, en la práctica nos encontramos que este es un tema bastante político y a veces pues solamente con que a la fecha en que uno renueve los papeles está dado de alta ya no se miran el tiempo de cotización. Pero lo que quiero llegar es que existen unas alternativas no necesariamente dirigidas a estar dado de alta en la seguridad social o el estar trabajando, sino existen estas alternativas de estar inscrito, de tener familiares o este informe que se da como alternativa, ¿no? Sí, adelante, dígame. Sí, se me está hablando sobre los despidos. Si no yo ya terminé el despido y me he dado cuenta al cabo de un tiempo de que no estoy conforme con la forma en que he sido despedida, digamos. ¿Cuál es el tiempo máximo que yo tengo? ¿Son los 20 días que puedo reclamar? Bueno, hay diferentes plazos, pero lo normal en un despido son 20 días hábiles, no cuentan sábados, domingos ni festivos. Pero por ejemplo, si tú te das cuenta que en tu liquidación no te han pagado el salario o te deben las vacaciones, es decir, ya hablamos de dinero, de cantidad, no estamos hablando de la indemnización, pues la indemnización sí que son 20 días. Pero si estamos hablando de que me falta un dinero de mis vacaciones o la empresa me debía 2 meses, el plazo se larga a 1 año. Entonces, solo un año nomás. Solamente 1 año que cuenta de fecha a fecha. Acá ya no son días hábiles, al menos que cruciar con un amigo, pues pasa al día siguiente hábil. Pero 1 año. Entonces a partir de ahí ya no podrás hacer nada, lamentablemente, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta más para hacer? ¿Alguna consulta? Sí, adelante, señora, dígame. Trabajo en el sector hostelería. Cuando yo firmé el contrato con mi empresa, firmé ciertas condiciones, pactamos unas condiciones sobre horario de trabajo y más cosas, ¿no? Voy por el tema de la reforma laboral sobre flexibilidad horaria. Con esto, actualmente pueden moverme el horario y todo lo que quiera hacer la empresa, porque mi horario era de 8 a 4 de la tarde. A ver, depende, ¿sí?
Depende de la cantidad de trabajadores con que usted trabaja. Pueden haber... 400 trabajadores. Bien, pues se pueden establecer horarios, digamos, por jornadas alternativos. Ahora usted trabaja 4 horas, luego usted, por ejemplo, de 8 a 12, luego de 12 a 4, y así se puede establecer. Inclusive puede ser por noche. Ahora, si usted lleva trabajando un tiempo, 2 años, y de un momento a otro lo pueden cambiar, entonces en ese caso, ya lo que decía el compañero, igual usted se podría oponer a ese cambio, digamos, de horario. Igual tendríamos 20 días. 10 años llevo trabajando. Pues si usted lleva 10 años, entonces también se podría hacer una demanda mejor de un reconocimiento del derecho, que usted llevaba un horario, usted establecido, usted tiene una familia, etcétera, etcétera, usted se organizó de esa manera. Entonces, pues igual usted, el momento que le han cambiado, usted solamente tiene 20 días. Y si han pasado más de 20 días, pues ya tendrá que hacer lo que han establecido. Aún habiendo firmado un acuerdo al inicio, solamente tenemos ese plazo de 20 días. A ver, toda modificación digamos, de horario de trabajo, de un lugar a otro lugar, o sea, todo lo que sea una modificación, o sea, tanto de actividad como de horarios, la impugnación son de 20 días. Entonces, si usted ha pactado y de un momento a otro le han cambiado las condiciones, usted tiene 20 días. Y si no lo ha hecho en 20 días, pues ya no tiene nada que ver. Eso ya, digamos, caduca, digamos, su plazo de caducidad. Perdón. Bueno, el departamento donde yo estoy somos 40 más o menos. De mis 20 compañeras, por decir, soy la única que no he accedido al cambio de horario. Ahora vienen otros jefes y tratan de seguir imponiendo esto. Bueno, hasta el momento no han respetado, pero imponiendo, por razones de estudio. Si continúa con esto, de estos cambios, debo hacer la denuncia. A ver, si usted le ha cambiado y está muy contenta, muy tranquila, no ha hecho nada, No, a mí y no. cuando usted tenga otro cambio, usted me dice que es la única de las 20 trabajadoras, Sí. la única que lo han cambiado. Que no he cambiado. Usted no ha cambiado, usted se mantiene en su lugar. Yo he hecho respetar mi Se hace respetar y continúa donde debe estar. Sí, Pues no hay ningún problema, siga haciendo respetar si intentan cambiarlo. Tiene usted 20 días, pues fíjense como ha hecho el Jorge, abogado social, para que le asesoren, o igual acuda los días jueves acá al consulado peruano, que vienen los abogados del Fórum de Abogados, y gustosamente lo van a atender. Vale, gracias. Solamente para ampliar a tu pregunta, si a ti te plantea en este tema, me parece correcto tu posición en el sentido de que tú no lo aceptas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decía el compañero, tú tienes 20 días. Los 20 días es para que tú vayas a un juicio y demuestres ante un juez que no hay la necesidad de que a ti te cambien. Es decir, que no te cambien pues porque tienes familia, porque tienes una antigüedad, porque siempre has tenido un horario. Demostrar que la necesidad que tiene esa empresa no es suficiente como para que a ti te tengan que cambiar. Yo creo que tendrás bastantes posibilidades considerando de que estamos hablando de 20 o 40 trabajadores. Entiendo que si entre 20 y 40 trabajadores de repente no se da la necesidad para que a ti te tengan que cambiar. Entonces, si en ese juicio tú pierdes, ¿de acuerdo? Pues tendrás la indemnización de 20 días. Si no lo pierdes, pues te mantendrás en el puesto de trabajo donde estabas y con el mismo horario, con la misma jornada y todo. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Bueno, por supuesto. continuando con el sector de hostelería, en donde mencionaba que, bueno, en general eran 40 horas semanales, pero ¿qué pasa con otros sectores o colectivos donde te alargan la jornada hasta unos 50, 55 horas, habiendo firmado un contrato de 40 horas? Bueno, el mismo Estatuto de los Trabajadores establece la jornada máxima son de 40 horas semanales. Y en un año, lo máximo de horas extraordinarias que se puede hacer son de 80. Entonces, si usted trabaja, si no trabaja 45, entonces esas 5 horas que usted está trabajando de más, usted tendría que hacer un reclamo para que le paguen por 5 horas extraordinarias. Si el convenio no establece el monto del pago de la hora extraordinaria, entonces, como mínimo, según el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, le tendría que pagar la hora ordinaria. Posiblemente sea 7 o 8 euros la hora. Entonces, usted, si en un momento que está en obra y servicio, digamos, le despide, entonces usted podría reclamar del último año, pero siempre y cuando usted tendría que probar el horario. Si usted prueba, entonces podría cobrar del último año, no digamos del año y medio en el que usted ha trabajado las 5 horas de más.
normalmente el cierre se pasa 1 hora o a veces media hora. ¿Cómo se comprueba entonces eso? A ver, en derecho existen muchas pruebas. Pueden ser documentales, periciales, en este caso la grabación de las cámaras de seguridad y lo que decía acá el compañero Jorge, los testigos. Si tú llevas 2 testigos y mire usted, somos 5 trabajadores, o puede dar la casualidad que solamente trabajan 3 trabajadores y cada uno, pues digamos, se está relevando hace 12-12 o hace 10 días. Entonces, claro, el testigo será el otro trabajador en que diga, mira, efectivamente, María trabaja a tal hora y eso sería la única prueba que vamos a tocar, porque claro, normalmente las empresas se aseguran y no te hacen firmar nada, porque en otros lugares, pues digamos, te hacen firmar un libro de asistencia cada día, horario de salida, de entrada y salida, y hay gente que es muy lista, pues ahora como hay los móviles, y en el móvil te llevas una cámara o te llevas un escáner, lo escaneas y cada día lo escaneas, lo guardas en tu móvil, lo reenvías a tu correo electrónico, lo tienes ahí guardado por si acaso. Entonces pasa el tiempo y dices, ¿qué pruebas tengo? Mire usted, hay un libro de asistencia diaria, pues las pruebas que tengo son estas. ¿Sí? ¿Ninguna más? Muy bien, pues damos por finalizada la charla. Les queremos agradecer a todos su atención, su participación, al consulado. Gracias, señor cónsul, señora Decha. Y sepan ustedes que tanto el compañero Hurtado como el doctor Mosqueira están a su disposición a través del foro para cualquier consulta que les pueda interesar. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que creo que ha sido muy interesante la charla que hemos podido escuchar. Nos han esclarecido muchos aspectos. De manera particular, como consulado, estamos muy agradecidos porque estas son consultas que ustedes, como miembros del Foro de Abogados, todos los días jueves absuelven a más de una de estas preguntas, así que nos alegra inmensamente haber tratado de dar una información amplia a los connacionales que hoy día han concurrido. Como muestra de agradecimiento, mi consulado quiere darles a los caballeros productos bandera y a la dama un recuerdo que esperamos que sea de su agrado, como reconocimiento y agradecimiento por el tiempo y por este buen esfuerzo y esta muy buena e interesante charla que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes y a ustedes gracias por haber estado presentes. En el mes de diciembre el Foro de Abogados nos ofrecerá otra charla con otra temática. El 11 de diciembre. Ya, el 11 de diciembre, que estamos haciendo ya la propaganda desde ahora, a la misma hora, pero sobre otro tema. Esta vez, derecho de familia a los nacimientos. Derecho de familia, es decir, para todos aquellos que ustedes conozcan que tienen temas, nacimientos, matrimonios, no matrimonios, divorcios, en fin, todos aquellos temas que puedan ustedes estar interesados o sepan de personas que están interesadas, aquí los abogados del foro estarán presentes en aquella oportunidad, así que desde ahora quedan cordialmente invitados. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, señores.